Buenas tardes, mi nombre es Diego Fabián Mendoza Rondón, soy estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Actualmente estoy cursando el tercer periodo académico de este programa. A continuación realizaremos la entrevista que hace parte de la tarea 2 del curso de didáctica. Ahora me encuentro con el licenciado Cristian Zamora. Eh, Ahora pues hacer la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias acá al estudiante por la invitación a la entrevista. Comentarles que soy el docente titular del área de inglés, soy licenciado en inglés de la Universidad de la Amazonía. Actualmente laboro aquí en la institución educativa rural San Juan de Lozada, del municipio de San Vicente del Caguán, zona rural de nuestro departamento del Caquetá. Y espero que las respuestas a las preguntas les sean de gran utilidad para ustedes en su aprendizaje y en su formación. Bien, muchas gracias por su presentación. Bien, Cristian, la entrevista se estructura en 4 ítems, con los cuales tienen de a 4 preguntas aproximadamente cada ítem. Entonces el primero es, finalidad de la educación y qué características debe tener el especialista que educa. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál considera usted que es el objetivo de la educación? Bueno, desde mi punto de vista personal y en mis años de experiencia como educador, considero que el objetivo principal de la educación es formar al futuro, a lo que será la sociedad del presente y pues obviamente la sociedad del futuro, pero más que formarla en conocimientos o transmitirle un conocimiento específico, es formar a un individuo, en este caso a los estudiantes, de una manera totalmente integral, que no solamente manejen un conocimiento, sino que se puedan desenvolver en cualquier disciplina, en cualquier campo de acción. Y yo creo que la educación tiene que formar personas líderes capaces de afrontar cualquier tipo de estos aspectos, y considero que de esta manera podemos obtener personas mejores preparadas, con mejores desempeños para lo que es el campo laboral, profesional y pues también la parte familiar. Bien, excelente su respuesta. Bien, Cristian, vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué la educación es importante en la sociedad y en las diferentes culturas? ¿Qué piensa acerca de ello? Bueno, teniendo en cuenta que Colombia es un país que está en vía de desarrollo, pues si nos hacemos la comparación entre culturas con otros países, pues estamos en cierta parte en desventaja, ¿cierto? Hay muchos aspectos de la cultura colombiana que hay que cambiar y se pueden hacer desde la educación, y yo considero que al formar al estudiante desde la parte emocional sería un aspecto muy importante, ya que de esta manera no solamente se están formando a futuros profesionales, sino a personas de bien, a personas con criterio, capaces de tomar decisiones y de cambiar los rumbos de un país. Entonces de esta manera yo creo que la cultura influye, o la educación influye mucho sobre una cultura de un país, porque gracias a la educación que se imparte, o la educación con que son formados nuestros niños desde casa, nuestros jóvenes en las universidades, pues esto determina que una sociedad vaya por buen camino, o que de cierta manera se desempeñe o se desenvuelva en sociedad con los diferentes individuos de una mejor manera. Bien, interesante su respuesta. Vamos con la tercera. ¿Cuál considera usted que es el rol de los docentes en la educación? Bueno, el rol principal de nosotros los docentes es ser como esos acompañadores, esos guías, de estar ahí con el estudiante en su proceso de formación, valorando cada esfuerzo y cada actividad que el estudiante desarrolle, pues porque todos los estudiantes aprenden de una manera diferente, y el rol del docente es identificar en su aula de clase cómo aprende su estudiante, para que de esta manera pues el estudiante se le facilite más el aprendizaje y la educación no se convierta como en un mártir para él, sino que más bien sea una manera de
de poder, digamos, desarrollar todas las actividades que tenga planeadas en su futuro, sus metas, sus logros, y el rol efectivo del docente es acompañamiento. Es estar ahí para él, para que lo que necesite en cuanto académico, en cuanto disciplinario, en cuanto actitudinal, y de alguna otra manera también se convierte uno en padre y madre al mismo tiempo de muchos niños y muchos jóvenes que ven en el docente una figura que más que un profesional viene convirtiendo como en un amigo, y yo creo que lo más importante es generar esa confianza en el proceso de aprendizaje para que el estudiante pues adquiera de mejor manera los conocimientos. Ok, es decir que se establece una relación muy cercana para que el proceso mejore, ¿cierto? Siempre tiene que haber una relación muy cercana, obviamente muy respetuosa, siempre identificar cuál es el rol del docente y cuál es el rol del estudiante, pero si hay una relación muy sana entre los dos individuos e incluso con padres de familia, pues se puede garantizar que la educación sea mucho mejor y que el estudiante adquiera de mejor manera los conocimientos. Excelente. Bien, vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles características esenciales considera usted que debe tener el especialista de la educación, es decir, el docente? Bueno, hay muchos tipos de docentes, ¿no? Hay docentes que se van hacia la vocación más del conocimiento, de la doctrina. Hay otros docentes que son más emocionales, se van más hacia la parte del talento humano. Entonces, establecer una característica estándar de un docente es difícil, porque asimismo como hay estudiantes que aprenden de diferentes maneras, también hay muchos docentes que enseñan de diferentes técnicas, de diferentes pedagogías, diferente didáctica. Entonces, digamos que la característica principal de un docente vendría siendo que todo lo que uno desarrolle en el aula de clase, incluso fuera de ella, se haga totalmente confiado en que su trabajo va a influenciar en la formación del niño. Es decir, tener usted como la certeza y trabajar con todo el cariño, con el aprecio, con la responsabilidad que uno adquiere en el momento de uno convertirse en educador. Entonces, la principal característica es esa: asumir usted ese don de la enseñanza y enseñar con amor y con disciplina. Bien, la vocación, ¿cierto? Vamos con el segundo tema, es pasos que el docente realiza para planear su clase. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿existen aspectos o circunstancias que condicionen la preparación de una clase? Sí, claro. Los aspectos generales, muchas veces el entorno, el contexto donde se esté formando el niño, no va a ser igual un preparador de clase para un niño de una zona urbana que para un niño de una zona rural. Es totalmente diferente en la manera como se articula el contexto de donde se está educando y donde se está formando el niño a lo que usted está impartiendo en su aula de clase. Entonces siempre va a afectar el entorno familiar, el entorno social, el entorno cultural, político, económico del estudiante al momento de uno preparar la clase. Excelente. Eh, en su caso, ¿cómo organiza sus clases? Bueno, por parte del Ministerio de Educación siempre van a haber como unas políticas o van a haber unos criterios que digamos nos regulan de cierta manera o nos guían o nos facilitan de cierta manera el trabajo de preparar una clase. En mi manera pedagógica y personal siempre tengo en cuenta el, el buscar que las temáticas, que lo que se vaya a trabajar, que los desempeños que se esperen de los estudiantes siempre vayan de la mano con la capacidad que tenga no solamente el estudiante de adquirir el conocimiento en cuanto a la actitud, sino también en lo que hay a disposición de las herramientas con que cuente la institución. Muchas veces uno quisiera, y yo creo que se pone en cierta manera en desventaja con los colegios de las zonas urbanas, y es que en la zona rural hay mucha escasez de recursos tecnológicos, mucha escasez de material, y muchas veces uno lo que hace en su preparador de clase es organizarlo y adaptarlo de cierta manera a las condiciones en que el docente, o que en este caso yo esté trabajando.
Siempre busco facilitarle al estudiante el conocimiento, que la adquisición sea sencilla, pero que también le genere un valor significativo a lo que esté aprendiendo, y básicamente preparo las clases buscando que el estudiante no se, digamos, no se limite en las expresiones o no se limite en el desarrollo de las actividades, sino que más bien esas actividades lo formen desde su ambiente familiar y así pueda él ejecutar las actividades sin ningún problema. Ok, Cristian. ¿Cómo usted apropia los elementos didácticos para el desarrollo de su clase? Bueno, los elementos didácticos, siempre uno va a estar, digamos, a la vanguardia de, de lo que uno busca y de lo que la globalización le va dando cada año a la educación. No hay que quedarse solamente, en este caso, en la enseñanza del inglés, no hay que quedarse solamente en la gramática, sino que ir más allá. Es muy importante, claro, la gramática para la enseñanza del inglés, pero siempre hay que ir más allá de eso. Hay que salir de los estándares básicos y buscar siempre que el estudiante todo lo que tenga a su alrededor lo pueda implementar para el aprendizaje de su conocimiento. Entonces estos elementos didácticos se vienen convirtiendo como en esa ayuda extra que tiene usted dentro de su aula de clase. A manera personal siempre los preparo, me gusta mucho preparar mis elementos didácticos, me gusta mucho organizarlos dependiendo del grupo de grado en que esté, dependiendo de las temáticas que vayan a trabajar, y siempre buscando que esos elementos sean lo más práctico y lo más entendible para que el estudiante pues el conocimiento se le facilite mucho más. Excelente. Bien, vamos con el tercer tema, son los elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar mediación pedagógica. La primera pregunta de este ítem sería, ¿qué herramientas o elementos usted utiliza para diseñar su material didáctico? Bueno, en el caso del Programa Nacional de Bilingüismo por parte de la Secretaría de Educación Departamental, existen muchos elementos bibliográficos y didácticos que de cierta manera nos facilitan el poder uno adquirir diferentes tipos de recursos, en diferentes tipos de escenarios. En el caso del idioma inglés, que siempre se trabajan, digamos específicamente las 4 habilidades, en el caso del listening, del speaking, del reading and writing. Entonces siempre se busca que los elementos y las herramientas se profundicen en cada una de estas habilidades. Siempre busco que en los periodos académicos que se estén trabajando, los estudiantes realicen actividades de cada una de estas habilidades, que profundicen o que una actividad las integre a todas al mismo tiempo. Siempre busco que haya producción escrita, que haya producción oral, que el estudiante se apropie ese conocimiento a través de actividades totalmente lúdicas, que el aprendizaje, que el proceso de aprendizaje no se convierta tan monótono, sino que siempre haya variedad cada año. Y eso es la importancia de uno estar siempre actualizando sus planes de estudio, actualizando sus preparadores de clase, porque cada año salen muchos más elementos didácticos para uno implementar. Entonces en eso está también en uno como docente tener una formación continua, no solamente terminar su universidad y quedarse ahí con ese conocimiento básico, sino también ir cada año con, con la globalización y con todo lo que trae el mundo cada año nuevo. Entonces buscar siempre uno asociar eso y tomar lo que mejor uno pueda trabajar y que uno pueda desarrollar en el aula de clase sin problema. Bien, Cristian. Vamos con otra pregunta que es algo parecida, pero con las preguntas anteriores. ¿Qué aspectos considera antes de diseñar o seleccionar su material didáctico? Bueno, como les comentaba, siempre busco que mi material integre la mayor cantidad de habilidades posibles. Siempre busco que de una sola actividad se puedan desarrollar diferentes desempeños o se puedan alcanzar diferentes desempeños. Siempre busco que el objetivo principal de la guía o de la clase o la temática o del proyecto que se esté realizando pues se pueda ejecutar de diferentes escenarios y de diferentes elementos.
Entonces siempre busco que el material que yo prepare o el elemento que yo adquiera sea totalmente integral y que el estudiante aprenda de una manera divertida, porque ese es el gran reto que yo considero que tenemos nosotros los profesores o los licenciados en inglés, y es cambiar la mentalidad del estudiante de que el inglés es aburridor para aprender, de que es difícil, de que es complicado, de que es duro. Entonces cambiar esa mentalidad de los muchachos y que vean que la adquisición del inglés puede ser muy sencilla, puede ser muy práctica y que el estudiante entienda que va a ser de mucha utilidad. Entonces, de esa misma manera y enfocado en ese objetivo principal que yo tengo, es que yo elaboro mis elementos y mis actividades. Excelente. Eh, Vamos con la siguiente pregunta y es ¿qué actividades utiliza frecuentemente durante el acompañamiento pedagógico para enfatizar habilidades cognitivas como pronunciación, escritura y escucha? Bueno, eh, desde mi experiencia y lo que he trabajado con los muchachos de aquí de esta institución, siempre busco que todo lo que a ellos les genere ese gusto, como la música, como los dramatizados, como las películas. Entonces siempre busco que desde el gusto por algo que ellos tengan en particular o en específico, que la temática o lo que yo vaya a trabajar con ellos esté de cierta manera relacionado con esos gustos y con esos pasatiempos que ellos tengan. Se trabaja mucho lo que son canciones en inglés, ejercicios de fonética, de pronunciación, de palabras o vocabulario que ellos manejen en su aula de clase, en sus hogares, que es vocabulario que puedan poner en práctica en diferentes escenarios cuando ya salgan de la institución. Entonces siempre busco que las actividades vayan enfocadas en eso, en algo que ellos puedan seguir practicando una vez salgan de la clase o una vez salgan de la institución, pues para que el idioma se vuelva más práctico y no memorizado. Bien, es decir, como relacionar el lenguaje con la vida real, ¿cierto? Sí, siempre hay que buscar que la enseñanza y lo que se enseña en la clase sea totalmente sujeto a la realidad, de que sea un entorno totalmente real, pues porque así va a ser mucho más práctico ponerlo en práctica al momento de utilizar o de socializar utilizando la lengua. Excelente. ¿De qué manera hace uso de la investigación en pro de fortalecer su material didáctico y hacer más efectivo el acto educativo? Bueno, el acto educativo siempre va a tener en cuenta muchos aspectos, ¿cierto? La investigación es muy importante en el sentido de que uno siempre tiene que poner los estudiantes en el contexto, digamos, en este caso, internacional, nacional, buscar qué actividades fuera del país o qué tipo de proyectos que se realicen en otras instituciones, ya sean a nivel regional, departamental, nacional, en otros países, buscar y tomar un poquito de cada uno de ellos como para uno ir fortaleciendo no solamente desde la parte educativa de uno como docente en la formación, sino ir innovando porque los muchachos cada día más por el tema de las redes sociales, por el tema del acceso a internet que a veces se tiene desde los dispositivos móviles, pues ellos siempre quieren más. Los muchachos cada vez quieren innovar con muchas más plataformas, con muchas más aplicaciones, con muchos más métodos de enseñanza que son muy prácticos. Entonces uno tiene que ir trabajando de la mano, como lo decía anteriormente, y uno a la vanguardia con la tecnología y con la investigación, porque eso le garantiza que usted no se estanque en un solo conocimiento, ni se estanque en un solo método de formación, sino que también innove. Bien, Cristian. Vamos con el último ítem, que es la importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la didáctica en sus labores educativas? Bueno, yo diría que la didáctica, entendiéndolo como las técnicas y los métodos que uno utiliza para enseñar, es tan importante en un momento de planificar y desarrollar usted sus actividades en el aula que se convierten, digamos, en lo principal y en el factor principal para usted preparar sus clases. Si uno no implementa la didáctica de buena manera, no le va a saber o no va a llegar de mejor manera o de una manera efectiva a los estudiantes.
siempre hay que buscar los métodos más apropiados, las actividades o las técnicas más apropiadas para poder llegar al estudiante, teniendo en cuenta, como lo decía anteriormente, todos aprenden de manera diferente. Entonces uno se tiene que convertir en multifacético y saber y manejar la didáctica de una manera como tan flexible, buscando siempre que si en algún momento de su aula de clase usted preparó una actividad con cierto tipo de elementos, pero llegó al aula y de pronto no se están dando las actividades como deberían de ser, o los resultados, los desempeños no eran los esperados, pues es ahí donde uno, teniendo en cuenta la didáctica y poder manejar en diferentes tipos de elementos y técnicas y, y estas actividades, pues es ahí donde uno se va a poder desenvolver y no se va de pronto uno a estrellar o a estancar ahí y bloquearse en ese momento, porque toda la inseguridad que uno tenga en el aula de clase, esa misma inseguridad uno le transmite a los estudiantes. Entonces siempre está uno bien preparado, como lo dicen popularmente, siempre tener un plan B, y ese plan B es saber uno utilizar la didáctica de diferentes maneras y en diferentes escenarios. Bien, Cristian. La siguiente pregunta dice, ¿la didáctica aporta para que sus clases sean innovadoras? Claro, siempre la didáctica, y como lo decía anteriormente, entre mejor se sepa un docente desenvolver en el aula de clase, más innovador va a ser. Siempre va a haber muchas más actividades en las que uno pueda trabajar. Siempre las actividades va a tener una actividad mucho más preparada, mucho más recreativa, mucho más, digamos, como lo dicen los muchachos en clase, mucho más alegre, mucho más extrovertida. Entonces, el innovar en temas de didáctica está relacionado con uno buscar las actividades que le generen al estudiante interés, que le quede en la retentiva, como se dice, o que les quede en la mente el conocimiento, porque así va a ser mucho más fácil adquirirlo, y buscar siempre que los resultados sean a favor de que le van tomando como ese gusto a aprender a dominar otra lengua, y que se van, digamos, abriendo por ellos mismos esa brecha y esa barrera que hay entre el aprendizaje del inglés, y se van dando cuenta de que es muy sencillo siempre y cuando uno como docente sepa utilizar la didáctica en pro de innovar siempre en las aulas de clase. Ok. Como última pregunta tenemos, ¿por qué es importante innovar en la educación? Bueno, en la educación todo es importante. Desde el momento en que usted adquiere su rol como docente, de ahí en adelante todo lo que usted haga va a afectar positiva o negativamente al estudiante. Si un docente que lleve 5, 10, 15 años laborando se va a quedar digamos, en las técnicas y en los elementos que en esa época, cuando él estudió, cuando él se formó, cuando inició como docente, se va a quedar en esa misma metodología, los muchachos, como les digo, van a seguir mirando el inglés de otra manera muy diferente a como queremos nosotros los licenciados de este siglo. Entonces, innovar siempre va a ir de la mano con los nuevos profesionales, porque cada vez que sale un nuevo licenciado o un nuevo profesional en este idioma, va a llegar con mucho más elementos, va a llegar con muchas más técnicas, va a llegar con mucho más apropiación. Entonces, esa es la importancia de que los docentes y los docentes actuales, o los que estén en formación, se llenen en la universidad o en sus clases universitarias de todos estos nuevos elementos de innovación en el tema educativo, para que lleguen a esas instituciones a nutrir de nuevos conocimientos, a nutrir a esos estudiantes de nuevas maneras de aprender, y así, como lo decía anteriormente, separar por fin esa barrera que hay entre el estudiante y el docente de inglés en cuanto a la disposición de la mayoría de los muchachos por aprender el inglés. Siempre lo ven difícil, siempre lo ven complicado, y una vez a uno sepa implementar muy bien todos estos elementos en clase, y que los muchachos respondan a esas actividades y que los desempeños sean los esperados, se va dando uno cuenta de la importancia de innovar y la importancia de uno saber utilizar las actividades y los elementos que tiene uno a la mano. Siempre hay que buscar de más, y siempre hay que investigar, y siempre hay que formarse aún más para uno poder garantizar ese conocimiento a los muchachos.
Bien, Cristian. Eh, Primero, pues le agradezco mucho por brindar este espacio, este tiempo, el tiempo suyo. Eh, También por compartir su experiencia, por todo su conocimiento a lo largo del desarrollo de su carrera hasta ahora. Entonces, por último, pues me parece interesante la respuesta que dio acerca del proceso educativo, como viéndolo desde una perspectiva de la inclusión, desde las diferentes diferencias que se producen entre los estudiantes, ya sean sociales, económicas o étnicas, que muchas veces eso condiciona el proceso de aprendizaje. Entonces, muchas gracias. Un placer haber compartido esa experiencia con usted. Bueno, con mucho gusto y siempre les doy un consejo a los muchachos que están estudiando este tipo de formaciones y es que una vez que salgan de las universidades se van a afrontar a muchos retos. Eh, Me comentaba y me compartía un docente de la universidad donde yo estudié que me decía que todo lo que uno aprende en la universidad es una parte muy mínima de lo que uno en la práctica realiza. Entonces siempre que lleguen a ejecutar o a desarrollar su carrera, siempre háganlo con mucho aprecio, con mucho cariño y de verdad que se van dando las cosas de mejor manera. Entonces, muchas gracias y que estén muy bien.